Bien, pues a la vuelta de los consejos publicitarios vamos con el punto de hoy. Hoy está aquí en el estudio, bueno, alguien que forma parte de este programa, María Mena, pero no está aquí porque forme parte del programa, está aquí como escritora. Ella ha estudiado periodismo, ha estudiado comunicación audiovisual, ejerce como directora porque ha hecho varios cortos, ha hecho videoclips y ahora ha escrito su primera novela. Escribir ya tiene una larga trayectoria, pero esta es su primera novela escrita y publicada. Así que lo primero, María, pues bienvenida, es tu casa, así que darte la bienvenida es retórica pura y es un placer estar aquí contigo. Buenas tardes, Julio, igualmente. Bueno, primero vamos a decir el título de tu libro, ¿no? Uh-huh. A 9 centímetros. No sé si alguien te lo ha dicho, pero 9 es el primer número impar de un solo dígito que no es número primo. Bien, ¿por qué 9 centímetros? Porque 10 era demasiado redondo. Esa es la respuesta corta. Fácil. Fácil, eso es. Pero sabemos tú y yo que no. Eso es. Lo cierto es que los números pares son demasiado sencillos. Uh-huh. Los impares nos llevan a preguntarnos más cosas. Y más el 9, que es el último impar antes de que hayan dos dígitos. Eso es. Entonces era un poco jugar con la sensación de estar siempre a punto de llegar a 10 y antes de ser par. Entonces... Sí, porque 9 centímetros al final entre dos personas es la distancia, digamos, que marca un punto de inflexión. Eso es. Como se nota que me has leído, ¿eh? Bueno, claro, evidentemente. Yo vengo con los deberes hechos. Eso es. En la novela se dice pues que 9 centímetros son exactamente la distancia que tenemos hasta que nos damos cuenta que realmente queremos algo. Uno de los ejemplos que se ponen en la novela es que cuando estás a 9 centímetros de una persona y empiezas a tener sensación o deseo de querer besarla o abrazarla uh-huh. o lo que tocarla, sea, o sí, tocarla, sí. Esa es la distancia que te demuestra que realmente lo quieres o no. O sea, si estamos a 9 centímetros y empezamos a sentir algo, cuanto menos hay un sentimiento por en medio. Eso es. Si a 9 centímetros no sintiésemos nada, no hay, digamos, un sentimiento, vamos a decir, especial. Eso es, correcto. Hay una cosa en la novela, que no vamos a desvelar la novela de que va, pero hay una cosa que a mí me gusta mucho, porque 9 centímetros a priori no es una distancia excesivamente amplia, uh-huh. ¿De acuerdo? Además hablas en centímetros, ni siquiera estamos hablando en otra unidad de medida, que la unidad de medida básica sería el metro a los efectos generales, no en todo, pero a efectos generales. Pero fíjate, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, que son dos adverbios que utilizas prácticamente al principio, que además van unidos por la conjunción copulativa ahí, y es mucho y más lejos. Mucho y muy lejos, eso es. Eso es algo que no se suele utilizar juntos, pero en la novela decía, me gusta volar o me gusta vivir mucho y muy lejos. Sí, porque te parece que es como si te quieres situar tanto en la intensidad como en la distancia. Además, parece que unas la intensidad con la distancia en los adverbios más potentes desde el punto de vista de la distancia y de la cantidad. Es la ambición, yo creo. La frase juega un poco con eso. Cuando tú estás como con mucha ansiedad y muy ansioso de conseguir algo, es que lo quiero mucho. Y además, como con intensidad de verdad de decir, necesito tenerlo cerca, lo que sea. Me refiero a un trabajo, a un sueño, a un estilo de vida, me da igual. Claro, porque a mí en la novela, al margen de lo que la novela diga, porque tú cuando escribes hay siempre como dos mensajes. No sé si estarás de acuerdo. Uh-huh. El mensaje de lo expreso, de lo que dices de forma expresa. Cuando digo expreso es porque lo dices de forma expresa, se entiende directamente, pero siempre hay un mensaje que lo dejas ahí a la interpretación del lector, más amplio, donde ya cada lector, bueno, pues entenderá lo que quiera o lo que pueda o lo que sepa entender. Eso es, yo creo que también forma parte del lenguaje. El español uh-huh. es una lengua súper rica y que muchas veces utilizamos como expresiones que realmente no nos paramos a analizar lo que significan. Y yo creo que es verdad que en la novela se trata mucho eso, aparte, independientemente de lo que es la historia en sí. Sí, que de eso no vamos a hablar, para que el que quiera conocerla, que lo lea. Eso que además es. yo lo aconsejo.
hay ciertas expresiones. Una de ellas, por ejemplo, era lo de mucho y muy lejos. Otra también súper relevante para mí es la de loca de atar. Sí, loca de atar, esa me la has quitado, pero ya que lo has dicho tú, porque loco de atar. Eso es lo que decíamos la última vez que hablamos. Además, que cuando tú utilizas esa expresión, ni siquiera se te viene a la cabeza que realmente estás aludiendo a una persona maniatada que se la están llevando a un manicomio, a un psiquiátrico o lo que sea, y la utilizamos de una manera muy banal. En definitiva, que le estamos poniendo todos los límites posibles a su voluntad. Eso es. Solo ya cabría, vamos a decirlo así, amordazarla y impedirle hasta gritar. Eso es. Lo curioso es que cuando nos referimos a una persona que está loca de atar, realmente nos estamos refiriendo a una persona que es en el principio cuerda, muy libre y cuerda y valiente. Entonces, es un poco el término, es jugar con el lenguaje con el que se expresa y nos expresamos en voz alta a con el lenguaje realmente expreso que decías tú antes. Claro, porque fíjate, que en tu libro se habla de sueños, creo que eso es evidente. Pero yo creo que también es un libro que habla de esperanza. Claro, al final mucha gente que lo ha leído sí que me ha hecho alusión a que el libro al final es la vida, es lo que es la madurez, es el crecimiento y es el pasar por diferentes procesos, etapas. Eso es, diferentes etapas, diferentes procesos en un periodo de vida que puede ser para algunos muy corto o para otros muy largo. Eso es. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, porque yo te he dicho esperanza sobre la base de un estado de ánimo optimista. Bueno, a primera vista yo creo que cualquiera que empiece a leerlo no lo ve por ahí, pero conforme vas avanzando, la conclusión que sacas es que es un libro que tiene esperanza. Es decir, yo creo que la evolución del libro es una evolución desde un estado de ánimo, vamos a decirlo, no voy a decir pesimista, no diría pesimista, pero no optimista, en el sentido... Es una visión gris. Sí, es una visión gris. Entre blanco y negro, a veces gris, una vez blanca, es un juego, es lo que suele pasar, unas veces estamos blancos, otras veces estamos negros, otras veces estamos gris, y probablemente con las mismas circunstancias inmediatas. Pero al final, el libro lo que creo yo que pone de manifiesto es un estado de ánimo optimista, por eso decía esperanza. Sí, sin duda, porque además es un proceso para llegar a ello. O sea, en el momento en el que te encuentras en una habitación que no sabes dónde está la puerta ni dónde están las ventanas, pues es el proceso de encontrar todas esas salidas que te permitan volar mucho y muy lejos. Claro, porque aquí al final se está hablando de la libertad mental, a la que se puede alcanzar por parte de una persona si sigue un determinado proceso, si pasa por unas determinadas etapas. Hay que decirlo, creo que lo he dicho al principio, no sé si lo has dicho tú, pero lo vamos a decírselo para nuestros oyentes. Es una novela. Una novela cortita que tiene 140 páginas y se lee súper rápido. Hay que decirlo todo, también la forma. Otra cosa que llama la atención es porque dentro del libro, ahora vamos a hablar del libro más que de la novela, porque voy a hablar de la forma, pues evidentemente hay, vamos a decir, párrafos, hay trozos del libro que están con letra de imprenta. Eso es. Pero hay algún trocito, bueno, después están algunos en forma de prosa, hay algún trocito que está en forma de poema e incluso hay algún trocito que está manuscrito. Bueno, a ver, manuscrito, no es que esté a boli, pero la letra es manuscrita. Es la transcripción de letra manuscrita, que eso también lo hace muy enriquecedor. Sí, la verdad es que cuando yo lo planteé, porque al final, bueno, el libro tiene su historia y sus cosas, pero es verdad que cuando lo planteé y lo hablé con la editorial y con la parte de maquetación de la editorial, ellos estaban de acuerdo en que el libro, pues tenía vida propia al final. Entonces había partes que yo tenía muy claras que decía, pues esto tiene que ser una nube de palabras o esto tiene que ir en negrita, que los libros no suelen tener negritas ni combinar pues no, porque parece que el autor esté dirigiendo cómo tiene uno o dónde tiene uno que fijarse. Parece que limita la libertad al lector. Eso es, pero yo creo que también es parte del proceso, porque al final la novela en sí, no el libro. No, ahora hablamos de la novela, porque yo cuando he hecho alusión antes a la forma, por eso he dicho el libro. Claro, está contada en primera persona, por la prota. Entonces, por la protagonista. Cuando la protagonista intenta dirigirte la atención hacia un sitio,
pues cambia el estilo en el que te escribe o cambia la forma del texto o directamente coge recuerdos y los plasma tal cual, como en el caso que tú decías de la caligrafía. Sí, de la caligrafía, es el manuscrito tal cual, que es cuando ella pone sus recuerdos tal cual. Es pregunta obligada. ¿Cuánto hay de ti en la protagonista? Yo creo que esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque es que yo no sé si tú lo... Vamos a ver, fíjate, me voy a atrever a decir una cosa. Yo no sé si siempre responderías lo mismo a esta pregunta. No, probablemente no. Estoy convencido de que no me vas a responder hoy lo mismo que respondiste el día de la presentación del libro en la que yo estuve. Porque también te hicieron la pregunta. Es verdad. Por eso digo que es la pregunta del millón. Al final todo el mundo... Es lo que pasa con las novelas que cuentas en primera persona y que además corresponde tu género con el género de la protagonista. En este caso. Yo creo que de la novela sí hay muchísimo de mí ahí dentro, pero no hay tantísimo de mí dentro de la protagonista. Es que por lo que yo te conozco es lo que yo diría. Yo diría que la novela, vamos a decir que el entorno donde has situado la novela es un entorno muy propio tuyo, de tu propiedad. Eso es. Pero la protagonista, yo creo que para contrarrestar, lo que has hecho a la protagonista es despojarla de algunas características muy evidentes tuyas. Yo creo que la novela en sí me conforma, pero lo que es la protagonista, lo dije el día de la presentación y lo digo cada vez que me preguntan... No tengo méritos, es que no me hayas puesto en bandeja. Es que cuando la lees, a la mayoría no les cae genial. Sí, la protagonista tiene un punto... Vamos a ver, la protagonista, si no haces por quererla... Eso es. Si no haces por quererla, y voy a ir más lejos, si no haces previamente por entenderla, no puedes llegar a quererla. Eso es. Yo creo que es un personaje un poco difícil de querer, pero más sencillo de entender. Cuando empiezas a vivir parte de la historia que ella misma te está contando, es entonces cuando tú empiezas a sentirte... Si haces un ejercicio de empatía, haces por entenderla, la comprendes. Que no pasa lo mismo con el resto de personajes. No. El resto de personajes me parece que son muy fáciles de querer, tanto los masculinos como los femeninos. Sí, en esos los has dotado, voy a decirlo de esta manera, y a lo mejor no es muy correcto, pero los has dotado de una humanidad... Y entiéndase por humanidad que despiertan ternura, que despiertan motivos para encariñarte desde el principio. Con ella no. Yo creo que los demás sí que son personajes más de estar por casa. Sí. Más de que los lees y dices, joder, este es como fulano mi amigo Paco. O este mengano, exactamente, Eso los identificas. Sí. Ella no, porque normalmente a priori si conoces una persona así, en la medida de lo posible, si puedes alejarte de alguien así, la inmensa mayoría de gente se aleja, no le da una oportunidad. Y tú le das una oportunidad en el libro. Sí, además creo que es sencillo dársela al final, porque te está hablando directamente a ti. Sí, sin ninguna duda. ¿Tú ves puntos de conexión? Vamos a empezar a hablar de otras cuestiones de tu vida profesional. Yo sí que veo puntos de conexión en el libro con otras obras tuyas que yo he podido disfrutar. Fundamentalmente, por ejemplo, pues con el corto con el que ganasteis, el que tú fuiste directora, no sé si es más justo decir codirectora con otros dos personas. Yo le veo puntos de conexión. Yo creo que en cuanto a lo que evoca, sí. Claro, es que es a lo que yo sobre todo, no sé cómo decirlo, cuando uno se sitúa dentro del libro, en cierta manera, si ha visto primero el corto, se remonta un poco o se sitúa en el corto. Sí, puede ser. Es verdad que el corto, el guión no es mío como tal, lo compartimos. La idea original fue de Mario, que es uno de mis compañeros de trabajo. Sí, que estuvieron ya en el programa. Eso es. Pero la esencia como tal, yo creo que un artista cuando empieza a crear, al final hay algo de sí mismo que siempre deja y que evoca a las piezas que crea. Da igual que sean audiovisuales, que sean escritas o que sean contadas. Da lo mismo. Entonces, es verdad que un poco lo que es la sensación de melancolía que pueda emitir el corto o la sensación de querer ser feliz que nos transmite el corto también está aquí. Claro, ¿sabes lo que? A ver... En tus obras audiovisuales, esto es mi parecer, evidentemente, yo siempre veo mucho poder en las luces del amanecer y en las luces del atardecer. Sí, por supuesto. Yo te veo mucho, o sea, tú pones mucho énfasis, es lo que a mí siempre me da la sensación cuando yo veo tu obra audiovisual. Bien, pues en este libro yo también veo la luz
la veo mayormente o luz del amanecer o luz del atardecer. Sí, y yo creo que también en el poder de la noche. Sí, bueno, lo que pasa es que en tu caso, tú haces mucho hincapié muchas veces en la noche, esa noche antes de que amanezca. Justo. La noche, digamos, la la noche más, ¿cómo decirlo? La noche donde el derrotado, por esa comunión con la noche, se siente menos derrotado, se siente más en su propia luz, en su propio momento. Sí, yo creo que al final la imagen que intento proyectar muchas veces es como que la noche es el abrigo que todo el mundo necesita, o es el proceso que todo el mundo necesita de regodearse en esa oscuridad o en esa sensación de soledad a veces, hasta que encuentras la luz que te llega, que al final es natural y que termina saliendo y que está ahí. Porque parece como si la noche la identificaras con el no engañarse a uno mismo. Eso es. Yo me da la sensación de que cuando un personaje está mostrándose que no se engaña a sí mismo, siempre lo sitúas en la noche. Totalmente. Con carácter previo a esa primeros albores, a esa primera alba, esa primera momento, ese último momento de la noche profunda o de la noche oscura. Totalmente. Además, es un poco lo que te decía él. Te has identificado a ti mismo durante la noche. Joder, qué duro, que va a llegar el día y voy a seguir viéndome a mí mismo. Claro, lo que digamos así, lo que en determinada forma, la poca redención que he encontrado, voy a tener que volver otra vez a ser el que sé que soy. Eso es, sí. Y eso lo veo yo tanto en tu novela como lo he visto yo en tus obras, en algunas de tus obras audiovisuales. Sí. No, fíjate que no lo había pensado yo, pero sí. Pero bueno, esto es una sensación que yo tengo, cuidado, sí. Que esto no hay por qué compartirlo. Pero después de todo es que, a ver, ocurre una cosa. No sé si estarás de acuerdo. Yo creo que una vez que el libro ya está publicado y el libro ya lo hemos leído, cada uno podemos hacer con el libro, en tanto en cuanto a su interpretación, lo que el libro nos evoca, lo que el libro nos inspira. Desde luego, Entonces yo creo que ya es del lector, en cierto modo. Eso es, yo soy consciente de que una vez yo lo escribí, en el momento en el que el libro llegó a la editorial, el libro dejó de ser mío como tal. Y el libro ahora es parte de todas las personas y que lo han leído y que lo han compartido, de que han sido pues capaces de darle una oportunidad de decir, joder, lo voy a razonar, o le voy a dar una oportunidad de decir, ahí está, ¿soy yo realmente o es el lector el que lo lee y el que se siente identificado con estos pasajes o con esta historia? Vamos a una cuestión mucho más prosaica, pero yo creo que es obligado. Yo no he dicho cuál es la editorial, dilo tú, porque creo que eso es obligatorio. O sea, sí, me parecería una falta de respeto hacia la editorial no decirlo. Sin duda, la editorial se llama El Talón de Aquiles, que es una editorial pequeñita que trabaja además con la distribuidora Alfa Omega, y es gente maravillosa. Tanto cuando yo envié el manuscrito no esperaba... ¿Esa recepción? Claro, esa recepción. Pero es verdad que Alberto Guillem, que ha sido el editor de la novela, ha sido mi editor y la persona que está en contacto conmigo cada vez que entro en una crisis nerviosa porque no sé qué está pasando, han sido todos súper amables y han trabajado muchísimo para que al final, pues bueno, tengamos el libro que vemos hoy. El libro ya está publicado, y el libro ya está en las librerías. Eso es, el libro, bueno, salió la primera edición en mayo, finales de mayo. Que fue cuando lo presentaste. Salió en librerías hace 3 semanas y poco, se agotó la edición. Enhorabuena. Gracias. Y ahora pues están pendientes de la siguiente distribución, que esa saldrá esta semana o la semana que viene. Yo es que animo a todo el mundo a que lo lea, porque aunque esto sea algo un tópico, pero es un libro muy fresco. Yo creo que es fácil. Bueno, más que fácil de leer, sencillo, que es asequible. Bueno, a ver, esto que voy a decir, si me quieres dar una colleja psicológica, me la das. A ver. Es más fácil de leer que otros escritos que tú has hecho. Sí, yo creo que sí. No me vas a dar la colleja. No, estoy de acuerdo, pero porque es verdad que en muchos otros escritos soy muy rimbombante y este fue más como un alivio literario para mí. Porque al final es una novela que yo empecé a escribir en 2020, escribí el prólogo en febrero. ¿Antes de la pandemia? Sí, y justo dejé el prólogo escrito y seguí con mi vida. Llegó la pandemia, bajé a mi casa con mis padres. Cuando dices bajaste es porque hay una cosa que no hemos dicho. Vives en Madrid, pero eres andaluza. Andaluza venida a Madrid, que por cierto tienes un amor con las dos zonas,
Vamos, además eres de Jaén, Ujú. con lo cual Soy de tú... Andújar, que de es un Andújar, pueblito de Jaén. hombre, pueblito no Bueno, sé yo, si pueblito los, no, si eso los no de es Andújar es una si te ciudad que escuchan van a eso estar... sí que me van a dar una colleja. Van a estar muy contentos con lo que has dicho, pero bueno, tú misma. No, es una ciudad que es maravillosa, tiene un aceite estupendo. Sí, famosísimo. Sí. Y bueno, pues sí que es verdad que hay cierta relación entre los dos, tanto en mi vida personal como reflejado en la novela. El caso es que, bueno, llegó la pandemia, yo me bajé con mis padres a pasarla allí justo antes de que cerraran todo y conforme avanzaba y llegó abril, empezó a picarme algo, que no sabía muy bien qué era, pero llegó la noche y en 4 noches mal contadas terminé de vomitar el resto de la novela sin tener ningún plan previsto de lo que iba a pasar ni de nada. Salió, la terminé un 29 de abril del 2020, la leí el día 30 y la metí en un cajón hasta 3 años después. Eso es. Otra cuestión que yo quiero poner de manifiesto, la novela también es un recorrido que también tiene al final un punto de vuelta. Es decir, se sale, se va a un sitio, se llega a ese sitio, se cubre unas etapas y tras cubrir las etapas se ve el sitio de origen de donde salió de una manera completamente distinta. Yo creo que en realidad la novela son como 2 novelas diferentes. Tienes como una primera parte donde intentas comprender pues qué está pasando, porque es lo que tú dices. Tienes un punto de inicio que no tiene mucho sentido con lo que va avanzando la novela. Sí, no, la novela, hay que decirlo todo, no es una novela a la que se le pueda presumir cuál va a ser el desarrollo de la misma. Es corta, pero no se puede presumir cuál va a ser el trazado. Sorprende. Eso es. Yo estoy muy Aunque eso contenta lo con sueles eso. tú hacer mucho porque eso lo buscas siempre. Tú Eso siempre es. buscas romper esquemas en cuanto a lo que hemos imaginado que va a ocurrir. Sí, porque me gusta también sorprender al lector, porque como al final es lo que dicen, hay 2 tipos de escritores, el escritor de mapa y el escritor de brújula. Eso me gusta porque yo tengo que decir que eso me lo enseñaste tú. Esa expresión como tal me la enseñaste tú, escritor de mapa y escritor de brújula. Los de mapa suelen tener pues un esquema de cómo va a ir evolucionando la novela o el escrito o lo que tengan, de pues en este capítulo va a pasar X, en el siguiente esto, al siguiente le voy a dar la vuelta. Para mí es un poco más sencillo porque yo me siento a escribir y lo que salga ha salido. Y evidentemente todos hacemos luego un ejercicio de revisión y de relectura y demás. Pero es verdad que cuando yo escribí esto, como la estructura es tan curiosa... Bueno, pues tengo que decir que porque yo te he visto, cuando dice esto es que ha señalado su novela. Los oyentes cuando has dicho esto no sabían lo que estaba señalando, entonces lo aclararemos. Cuando escribió su novela, y claro, perdona que te haya interrumpido. Cuando escribí la novela, y como tiene una estructura tan curiosa, cuando la terminé y me senté a leerla, fue como, ¡guau! ¡Qué guay! Si al final cuadra todo, incluso te descoloca un poco en algunos momentos, porque... como un poco spoiler, te cuentan... Eso lo haces tú, yo ya te he dicho, yo no lo voy a hacer. Yo lo cuento. Bueno, eres tú la autora. En algunos capítulos te sitúan en un momento temporal y al siguiente te sitúan otro completamente diferente. Eso también lo haces. A ti te gustan mucho las elipsis temporales. Me encantan. Hasta que luego esto confluyen. lo haces mucho. Sí, bueno, bien, vale, pero te gusta mucho. Esto, como tú has hecho el spoiler, pues yo aprovecho y te digo que como te he leído, no solo la novela, te gustan mucho las elipsis temporales. Sí, la verdad que sí. Entonces es una cosa curiosa también para el mismo escritor cuando lo lees y dices, joder, ha salido esto, qué bonito, o ha salido esto, vaya desastre. Y es lindo. Una cosa, porque esto... dar la impresión de ser una escritora muy segura. Es decir, tú te vas a reír, yo te estoy diciendo dar la impresión de ser una escritura, digo dar la impresión. Después, aquellos que hemos tenido la ocasión de escucharte, porque tú así lo has manifestado, parece ser que no lo es tanto. Que necesitas, digamos, la reafirmación, necesitas el refuerzo, ¿no?, de que alguien te lea y te diga que está bien. ¿Eso es así? ¿Eres insegura en el fondo pese a que aparentas mucha seguridad? Eso es así, intento que no y lo estoy trabajando mucho, pero es verdad que si fuera la persona más segura o una escritora muy segura de mí misma, esta novela no habría estado metida en un cajón 3 años. Sí, porque al final la sacas no por un acto de voluntad, sino porque previamente la sometes a un filtro. Claro, no. Esto se quedó 3 años metida en un cajón. Yo esta Navidad me la encontré
entre los escritos que tenía por pasar por el registro de propiedad intelectual. La pasé y justo vi en Instagram que la editorial del Talón de Aquiles tenía el plazo de recepción de manuscritos abierto. Entonces yo, sin decirle nada a nadie, ni contarle nada a mis padres, ni a mis amigos, ni nada, yo cogí la novela, la envié y me olvidé que la había enviado. 15 días después, estando yo en Viena, me escribieron de la editorial y me dijeron: oye, que es genial, que tiramos para adelante. Y claro, entonces ahí ya fue cuando a mí me tocó decirles a los demás: oye, que en verdad he escrito una novela y que esto va para adelante, sin saberlo. Pero sí que es verdad que necesito, pues eso, un poco ese filtro de confirmación, que eso no me quita de dejar de escribir. Escribir al final es algo que yo creo que muchos artistas tienen intrínseco en ellos mismos. Claro. Otra cuestión, esto, y no te enfades conmigo. Yo recuerdo, porque hablo sobre la evolución de tu escritura, de tu estilo. He dicho que a mí me parece que esta novela, respecto a otros escritos anteriores que yo te he leído, es, digámoslo, más asequible, más fácil de leer, más sencilla de leer. ¿Eso es una evolución o es que simplemente has hecho aquí, digámoslo, un punto y aparte y piensas volver? Porque, y es algo que voy. Yo recuerdo en uno de los primeros escritos que te leí, no sé si tú lo recordarás, que yo te pregunté qué te había dicho tu madre. Bueno, no me acuerdo cuál ¿No es. te acuerdas, no? En uno de los escritos yo te pregunté, lo leí, a mí me gustó, y yo dije: ¿qué te ha dicho tu madre? Y tu respuesta fue que no ha entendido nada. No sé si te acuerdas. Es que podría ser unos cuantos, porque es verdad que pues eso, muchas veces es lo que compartimos tú y yo, de textos un poco más filosóficos o más complejos. Claro, entonces es distinto y yo no sé si llamar a esto un paréntesis o llamarlo una evolución, porque a día de hoy sigo volviendo a mis textos que solamente... digámoslo, a tu tradición. A mi tradición, que no solamente vamos a decir origen, nos vamos a decir ya tradición por todo lo que has escrito. A mi tradición y ya está, pero es verdad que le estoy cogiendo el gusto a esto de las frases cortitas y que digan más de lo que escriben. Sí, porque el sujeto, verbo y predicado puro y duro lineal... En tu caso, yo creo que es la vez que más te lo he visto. Sí, sin duda. Sin duda. También yo creo que es un poco más complicado, un poco más complejo mantener una estructura o un vocabulario tan extenso como me has visto a lo mejor en otros textos, sí, porque te durante gusta. Tanto tiempo. En eso lo compartimos. Nos gusta mucho el vocabulario, digamos, no común. Puede ser. Si podemos encontrar una palabra que no sea común, que significa lo mismo, tenemos tendencia a usarla frente a usarla común. Sí. Y eso lo compartimos. Porque yo creo que buscamos también un poco que el texto suene melódico y que evoque. Claro, porque ocurre una cosa con tu prosa. Tu prosa tiene un punto de prosa poética. Sí, sin duda. O sea, pero no es una prosa pura, es una prosa poética, donde en más de una ocasión hay rima en la prosa. Pero me pasa lo mismo tanto en la que decimos que es mi tradición, ¿sí? Como en A 9 centímetros. Sí, ahí también, en 9 centímetros también hay prosa poética. Porque no puedes evitar al final buscar en cierto modo la sonoridad en la palabra. Eso es. Buscas que la palabra suene. Busco que evoque al lector. Lo mismo que le damos la vuelta a las expresiones de decir, pues esto lo decimos y no nos hemos parado a pensar lo que estamos diciendo. Me pasa lo mismo con las palabras o con la forma de construir las oraciones. Es obligatorio también, porque estás hoy aquí como autora. ¿Próxima novela para cuándo? Bueno, ya veremos. ¿No estás en ello? Estoy en ello. Estoy en ello, pero todavía queda. Yo pienso que no, en este tipo de proyectos no hay que meterles prisa. No. Y es verdad que en un punto se dice que si no se saca a los 420 días de la siguiente novela es un poco más complicado que pues llegue. Sí, porque ya te, vamos a decirlo así, te apalancas. Claro. Lo bueno que tengo, creo, es que aunque no sea mi profesión principal, es algo que no dejo. Y si puedo escribir todas las semanas, lo que sea, ya tenga que ver con una novela, con un relato o con un poema. Es que no hay nada peor. No hay nada peor cuando te gusta escribir y se escribe que anquilosarte. Eso es decir, sentarte y dejar pasar el tiempo y decir, bueno, como sé que en un momento dado vendrán las musas, no. Que las musas me pillen escribiendo, ¿no?
Vamos a bien a hablar de tus autores, porque lógicamente como toda persona que escribe, evidentemente se necesita de de un fondo, en este caso mental, de haber leído mucho. ¿Cuáles son tus autores? ¿De cuáles bebes fundamentalmente? Yo creo que mi autor de cabecera, que yo creo que se puede ver en todo lo que escribo, es Lorca, pero porque las mujeres y la construcción que tiene Lorca en ese tipo de personajes, yo creo que me han hecho mucho. Sí, eres muy lorquiana. Soy muy lorquiana para muchas cosas. Sí, no solo escribiendo, ¿eh? Y luego creo que a nivel de novela, mi novela preferida y que yo creo que por mucho que lea seguirá siendo esa, es Lolita, de Vladimir Nabokov. De la que también hemos hablado en más de una ocasión. Sí. Porque es una novela compleja. Sí. Es una novela muy compleja. Muy compleja, muy contradictoria. Que depende la mente con la que la leas, te puede producir un sentimiento o sentimientos incluso de rechazo. Uh-huh. Es una novela, ya digo, difícil. Pues eso. Donde en definitiva después, pues si cogemos películas como Muerte en Venecia, ¿no? Pues es toda una referencia a Lolita. Totalmente. Además, yo creo que se nota también mucho en las adaptaciones de las novelas que son complejas, que no terminan de cuajar. A mí, por ejemplo... No, en el cine no cuajan. Claro, a mí, por ejemplo, todas las adaptaciones que hay de Lolita, yo no puedo soportarlas. Lo siento. Bueno, porque para empezar el personaje de Lolita es muy difícil llevarlo a la pantalla. Eso es. Y el personaje de él también. Evidentemente. Vamos a hacer también otra pregunta que creo que es obligada. ¿Qué estás ahora leyendo? Porque alguien como tú, cuando recomienda un libro, no sé si el que estás leyendo lo vas a recomendar, si el que estás leyendo, por lo que sea, no lo vas a recomendar, pues entonces, ¿cuál estás leyendo y cuál recomendarías? Pues tengo dos cosas. La primera, estoy leyendo La isla del día de ayer, de Umberto Eco. Uh-huh. Te lo iba a decir, ese es de Eco. Sí, por obligación. Porque esto requiere que lo expliques un poco. Sí, es que estoy haciendo un curso de audiolibros, yo ya hice locución, hice doblaje y demás, y ahora para aprender a leer bien y poder leeros todo lo que pueda y más, he empezado un curso de audiolibros en la Escuela Luisa Ezquerra. Entonces el profe, que es maravilloso, se llama Diego, nos ha mandado leer a Umberto Eco para ponernos las pilas. Y luego el último que sí que leí se llama El cirujano de almas, que es de Luis Zocueco, creo que es, y ese lo recomiendo. Como última lectura que he tenido que podría recomendar sería Cirujano de El almas. cirujano de almas. Una cosa, hemos dicho que del libro no íbamos a revelar nada, pero yo te voy a pedir que elijas un trocito y lo leas. A ver. Hay uno que me gusta mucho, que es del final, pero no revela nada. Y yo creo que refleja bastante las cosas que hemos estado diciendo antes de las expresiones y demás. Perfecto. Así que os cuento. Loca de atar. Abrirse en canal. El no ya lo tienes. ¿Me cuentas un cuento? Nos estamos perdonando. Parar el tiempo. El camino de baldosas amarillas. Genial. Es complicado. Chocamos. 30 de septiembre. Al corazón y al alma. Estrellas fugaces. Mucho y muy lejos. El dolor es siempre mejor que la muerte. Nombres. Echar el ojo. Echar el ojo. Echar el ojo. Sí. Las expresiones se arremolinan en mi cabeza, perezosas, y me cuesta ponerlas en orden, como si estuviese a punto de dar un discurso del que no soy consciente. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, me ha dicho Lidia, y lleva razón. ¿Cuánto me ha costado todo este viaje? Es curiosa la forma metódica en la que nuestro organismo se recrea cuando nos enfrentamos a un cambio. Primero tenemos miedo, nos asustamos porque no saber da pánico. No saber es estar frente a un abismo. ¿Y a quién no le da miedo la caída? Luego llega la tristeza, la resignación y la desidia, la duda, un compendio claro de aptitudes negligentes en un conflicto, un veneno que se propaga como la pólvora, como un virus. Bueno, el libro es una delicia, escucharte todavía más. Gracias. Escucharte todavía más. Yo te doy muchísimas gracias porque hayas venido como autora.
Gracias, esta gracias es tu a vosotros. Esta es tu casa como parte del equipo, ya lo sabes, pero eso no lo tengo que decir yo. Pero bueno, como autora te agradezco. Creo que además me puedo poner la medalla de la primera entrevista. Eso es totalmente verdad. Con lo cual eso es un honor. Sabes que tienes el micrófono abierto para cuando tú desees. Y vamos a repetir el título: A 9 centímetros, de María Mena. ¿Vale? La editorial es El Talón de Aquiles. Está disponible para todos ustedes en todas las librerías. Correcto. Bueno, ahora no lo sé porque estamos esperando la segunda edición. No, pero se puede pedir. Pero se puede pedir. Así que A 9 centímetros, pues fíjate, a esa distancia te despido. A 9 centímetros, nos vemos. Muy bien, pues muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros. Ángeles, muchas gracias. Una semana más y una semana... Y una semana mejor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y mucha suerte.